El disparo rompió la tarde suburbana como un trueno en un cielo despejado. En ese mismo instante, Lucía Romero, una niña de 12 años, caminaba por la acera iluminada por el sol de la ciudad de Villa Sol, acompañada de su leal pastor alemán, Bruno. Todo parecía tan pacífico y cotidiano, hasta que el estruendo del arma transformó el ambiente en una pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Lucía se inundó de caos y desesperación cuando Bruno cayó al suelo, su cuerpo inerte y manchado de un rojo intenso que se extendía por su pelaje plateado. Lucía se arrodilló, con las manos temblorosas intentando detener la hemorragia, mientras su mirada se llenaba de incredulidad y horror. En ese instante, el oficial Ramírez, con su arma aún humeante, se mantenía inmóvil, como si aún no comprendiera la magnitud de lo ocurrido. A su lado, el oficial Méndez colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Lucía, intentando calmar sus gritos ahogados de dolor. Sin embargo, ambos no se percataban de la anciana doña Carmen, que desde su porche había presenciado la tragedia y rápidamente había marcado un número en su teléfono para alertar a alguien en lo más alto de la cadena de mando. Ese número alcanzaría a Alejandro Romero, un hombre cuya reputación en las fuerzas especiales se había forjado en las sombras de innumerables misiones de alto riesgo, y cuya determinación de proteger a su familia y hacer justicia estaba a punto de encender una tormenta imparable. Lucía, que ya había sufrido la pérdida de su madre en una cruel batalla contra el cáncer, se había refugiado en el silencio tras ese dolor desgarrador. Sus ojos, de un marrón profundo heredados de su difunta madre, ahora estaban marcados por una tristeza inconmensurable y una impotencia que la hacía parecer tan frágil como una hoja al viento. Bruno no era solo un perro, había sido su confidente, su protector, el vínculo viviente que la conectaba con un pasado en el que aún existía el consuelo y el amor incondicional. Alejandro Romero, excomandante de una unidad élite, estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos mortales en los rincones más oscuros del mundo. A sus 38 años, con una altura imponente y una figura robusta, Alejandro había liderado operaciones que pocos podían imaginar, y sus hazañas en el campo de batalla eran leyenda. Pero tras dejar el servicio activo, su mayor batalla se libraba ahora en la intimidad de su hogar, en la lucha por recuperar la justicia, y sobre todo, por proteger a su única hija, Lucía. La tragedia había desencadenado una serie de eventos que harían temblar los cimientos de un sistema corrupto y complaciente. Mientras la policía intentaba justificar el disparo alegando que Bruno había mostrado un comportamiento agresivo, las grabaciones de los vecinos y la firme declaración de doña Carmen evidenciaban lo contrario. Lucía, con lágrimas surcando sus mejillas, se debatía entre la desesperación y la rabia contenida, mientras la inercia de los oficiales parecía cegarlos ante la verdad. Alejandro, que había regresado de una misión en el extranjero, recibió la noticia con un dolor agudo que se mezclaba con una furia silenciosa. La imagen de su hija, arrodillada junto al cuerpo sin vida de Bruno, quedó grabada en su mente, y en ese instante, tomó la decisión de actuar. No se trataría solo de un intento de venganza personal, sino de un levantamiento contra la injusticia que había manchado el nombre de aquellos que debían proteger a los ciudadanos. Con la precisión de un estratega nato, Alejandro comenzó a documentar cada detalle, cada inconsistencia en los reportes oficiales, y a recopilar evidencias que revelaban una red de corrupción y abuso de poder dentro del Departamento de Policía de Villa Sol. Mientras tanto, en la ciudad, el rumor de la tragedia se extendía rápidamente. Vecinos y transeúntes hablaban a susurros sobre el incidente, y las redes sociales se inundaban de comentarios y denuncias. Algunos vecinos, horrorizados, se unieron para apoyar a Lucía y exigir justicia, mientras que otros, temerosos de represalias, se mantenían en silencio. En este clima de tensión, la figura de Alejandro Romero emergía como un faro de esperanza para muchos, un hombre que no se dejaría intimidar por la opulencia del poder policial. La noche llegó con un cielo encapotado, y en la penumbra de su sala, Alejandro repasaba meticulosamente cada grabación, cada testimonio. La tensión se palpaba en el ambiente mientras organizaba reuniones secretas con abogados de derechos civiles y antiguos compañeros de las fuerzas especiales que compartían su convicción de que la justicia debía prevalecer. Durante estas reuniones, se trazaron planes que no solo buscaban desentrañar el encubrimiento del disparo,
sino también exponer las raíces de un sistema viciado que protegía a los culpables. En uno de esos encuentros, Alejandro se reunió con Elena, una abogada reconocida por su lucha incansable contra la corrupción. Elena, con su mirada fija y su voz firme, enfatizó que la verdad debía salir a la luz, sin importar los sacrificios que implicara. Ella sabía que cada testimonio, cada pieza de evidencia, podía ser la chispa que encendiera la mecha de un cambio profundo en Villa Sol. Alejandro le mostró las grabaciones y los informes, y juntos comenzaron a armar un expediente que, con el tiempo, se convertiría en el núcleo de una demanda histórica. A medida que se desarrollaba la investigación, emergieron nuevos detalles que aumentaban el dramatismo del caso. Resultó que los oficiales Ramírez y Méndez no actuaron de manera aislada. Estaban involucrados en una red de corrupción que protegía intereses ocultos y que, en múltiples ocasiones, había empleado la fuerza excesiva para silenciar a aquellos que osaban desafiar el status quo. Se descubrió que existían antecedentes de denuncias similares en barrios de minorías y familias militares, pero las quejas siempre habían sido desestimadas por altos cargos, que preferían mantener la imagen de invulnerabilidad de la institución policial. Una noche, mientras Alejandro vigilaba discretamente la entrada de su hogar desde una posición estratégica, se percató de la presencia de un vehículo sospechoso que rondaba por la zona. La tensión en el ambiente aumentó al notar que el coche, un sedán oscuro sin matrícula visible, parecía estar siguiendo cada uno de sus movimientos. Alejandro sabía que la amenaza era real, y que no solo se enfrentaba a la impunidad de algunos oficiales, sino a toda una maquinaria dispuesta a proteger sus oscuros secretos. Con el corazón acelerado, contactó a uno de sus antiguos compañeros de confianza para que le ayudara a instalar cámaras adicionales y sistemas de vigilancia en su hogar, asegurándose de que nada quedara sin ser documentado. El día siguiente amaneció con un sol brillante que contrastaba irónicamente con la oscuridad de los eventos recientes. Lucía, aún marcada por la tragedia, se mostraba distante y retraída. Su silencio y la melancolía en su mirada despertaban en Alejandro una sensación de urgencia, un imperativo de actuar antes de que el dolor se convirtiera en una herida irreversible. Decidió entonces sacar a su hija de la rutina diaria y llevarla a un lugar donde pudiera sentir algo de paz. Condujeron hacia un pequeño pueblo costero cercano, donde el murmullo del mar y la brisa salina parecían prometer un respiro a la inercia de la vida cotidiana. Durante el viaje, mientras las olas golpeaban suavemente la orilla, Alejandro trató de explicarle a Lucía que, a pesar de la pérdida y la injusticia, había una fuerza en su interior que la ayudaría a seguir adelante. Ella, con la mirada fija en el horizonte, escuchaba en silencio, dejando entrever la lucha interna de una niña que aún no comprendía del todo la magnitud del dolor y la venganza que se cernían sobre ellos. El paisaje costero, con sus acantilados y playas de arena dorada, parecía ofrecer un refugio temporal, un momento de calma en medio de la tormenta que se avecinaba. En ese pueblo, Alejandro y Lucía encontraron apoyo en la comunidad local, que había sido testigo de otros episodios de injusticia cometidos por autoridades corruptas. Entre ellos, se encontraba Raúl, un ex policía reformado, cuya integridad y conocimiento de la estructura interna del departamento resultaron ser cruciales para el avance de la investigación. Raúl compartió con Alejandro información confidencial que revelaba que el disparo a Bruno había sido el resultado de una cadena de órdenes y encubrimientos, y que otros incidentes similares habían sido deliberadamente silenciados para proteger a ciertos individuos dentro de la institución. Con el paso de los días, la tensión se intensificó. Alejandro, con la mente afilada y el alma marcada por la pérdida, comenzó a orquestar una estrategia meticulosa para enfrentarse a la corrupción. Contactó a periodistas de investigación, activistas y grupos de derechos humanos, organizando una campaña mediática que puso en jaque a los altos mandos del departamento de policía. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, se convertía en una pieza del rompecabezas que lentamente iba revelando la magnitud de la injusticia. Una tarde, mientras las nubes se arremolinaban en un cielo amenazante, Alejandro y Raúl se encontraron en un café discreto para intercambiar información crucial. Las conversaciones fueron intensas y llenas de detalles escalofriantes. Se hablaba de maniobras internas, de reacomodaciones de poder y de una lista de nombres que incluía a altos funcionarios que habían intervenido para encubrir los hechos. La atmósfera en el café se volvió casi palpable,
como si cada palabra pronunciada llevara consigo la fuerza de una revolución inminente. Raúl enfatizó que, a pesar de los riesgos, era el momento de tomar medidas drásticas para exponer la verdad, y Alejandro asintió con determinación, sabiendo que cada paso lo acercaba a una confrontación inevitable. Mientras tanto, Lucía comenzó a mostrar señales de recuperación emocional. Aunque el dolor por la pérdida de Bruno seguía latente, la compañía de nuevos amigos en el pueblo costero y la belleza del entorno natural le ofrecían un atisbo de esperanza. En un pequeño parque frente al mar, mientras jugaba con algunos niños del lugar, Lucía empezó a reír tímidamente. Su sonrisa, aunque triste, se convirtió en el símbolo de una resiliencia que Alejandro había deseado ver en ella. Con el tiempo, su pasión por el arte y la escritura emergió, y comenzó a plasmar en cuadernos sus vivencias, pensamientos y sueños de justicia. Cada trazo en el papel era un reflejo del proceso de sanación, un testimonio silencioso de que, a pesar del dolor, la esperanza seguía viva. La escalada de la situación llegó a un punto crítico cuando, durante una de las reuniones secretas de apoyo, se filtró la noticia de que 2 oficiales involucrados en el disparo, Ramírez y Méndez, estaban siendo investigados por corrupción, aunque las pruebas presentadas en un primer momento parecían insuficientes para llevarlos ante la justicia. La presión mediática y la opinión pública se volcaron masivamente contra el departamento de policía, y las protestas comenzaron a surgir en las calles de Villa Sol. Alejandro y Elena, la abogada que había liderado la causa, organizaron manifestaciones pacíficas, y cientos de ciudadanos salieron a exigir responsabilidades y transparencia. Las consignas se alzaban con fuerza, y en cada pancarta se leía el clamor de una comunidad que no aceptaba más abusos de poder. En medio de ese torbellino de protestas, un nuevo giro en la trama sorprendió a todos. Se filtró un vídeo grabado por uno de los vecinos, donde se veía claramente cómo Bruno se había comportado de manera dócil, intentando proteger a Lucía, mientras los oficiales actuaban con una violencia desmedida. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas, y las redes sociales se inundaron de comentarios indignados. La imagen de Bruno, con su mirada leal y su cuerpo sin vida, se convirtió en el símbolo de una justicia quebrantada. Alejandro, al ver la repercusión de ese vídeo, sintió que el momento había llegado para dar un paso decisivo. Sabía que la exposición de la verdad podía cambiar el destino de muchos, y que la lucha que había emprendido no solo era por Bruno, sino por todas aquellas víctimas de la injusticia. La noche en que Alejandro decidió dar el gran paso se convirtió en un hito en la historia de Villa Sol. Con una calma que desmentía la tormenta interna, se presentó en la sede central del Departamento de Policía para entregar personalmente el expediente repleto de pruebas. Al llegar, se encontró con una atmósfera cargada de tensión, en la que los murmullos y las miradas nerviosas evidenciaban que algo grande estaba por suceder. Las puertas se abrieron y, frente a él, se encontró con el jefe de policía, un hombre cuya figura imponente no lograba ocultar la inseguridad de un sistema al borde del colapso. La reunión fue tensa, y cada palabra parecía medirse con la precisión de un reloj militar. Alejandro expuso con detalle cada prueba, cada testimonio, y dejó claro que la verdad no podía ser silenciada por intereses personales ni por la complicidad de unos pocos. La confrontación verbal se intensificó cuando el jefe de policía intentó minimizar los hechos, alegando que se trataba de un desafortunado error. Pero Alejandro, con la voz serena y firme, replicó que no era un simple error, sino un patrón sistemático de abuso de poder. La sala se llenó de un silencio tenso mientras el jefe, cada vez más acorralado, buscaba palabras que justificaran lo inexplicable. En ese momento, uno de los periodistas presentes intervino, capturando cada detalle de la escena, y la imagen de Alejandro, con el rostro sereno y la mirada de determinación, quedó inmortalizada en la memoria colectiva de la ciudad. La noticia se esparció como pólvora, y pronto la opinión pública exigió una investigación a fondo. Los medios de comunicación se hicieron eco de cada palabra, y la presión se volvió insoportable para aquellos que habían abusado de su poder durante tantos años. Mientras tanto, Alejandro se mantenía vigilante, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Sabía que los responsables buscarían venganza, y que la seguridad de Lucía y la suya propia estaba en riesgo. Con la ayuda de antiguos compañeros de las fuerzas especiales,
Se reforzaron las medidas de protección en su hogar, y se instalaron sistemas de vigilancia que capturaran cada movimiento sospechoso. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Alejandro recibió una llamada urgente. Una figura misteriosa, identificada solo como el Centinela, le advirtió de que un grupo de individuos armados estaba planeando un atentado contra él y contra Lucía. La llamada, cargada de una urgencia inusitada, hizo que Alejandro se sintiera nuevamente en el epicentro de un conflicto que trascendía la simple venganza. Sin perder tiempo, se reunió con su equipo y elaboró un plan de contingencia. Cada paso se coordinó meticulosamente, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida a él y a su hija. La noche se transformó en una sucesión de momentos intensos y llenos de adrenalina, en los que cada sombra y cada ruido eran interpretados como una amenaza inminente. En medio de esa tensión, Lucía comenzó a asimilar la magnitud de la situación. Durante una conversación en la que se sentaron en el porche, ella le confesó a su padre que, a pesar del dolor, había encontrado en su interior una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Sus palabras, cargadas de inocencia y determinación, llenaron a Alejandro de una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el precio de la justicia era alto, pero también comprendía que su lucha no solo era por el honor de Bruno, sino por el futuro de su hija y de toda una comunidad que clamaba por verdad y transparencia. La trama se fue enredando a medida que las investigaciones revelaban conexiones insospechadas entre los oficiales implicados y una red de poder que se extendía a altos niveles del gobierno local. Se descubrió que algunos de los responsables habían sido beneficiados en sus carreras por relaciones personales y favores políticos, lo que explicaba la constante falta de rendición de cuentas. Alejandro, impulsado por una determinación férrea, se propuso no solo enfrentar a los culpables en el ámbito legal, sino también exponer la verdad al público. Las reuniones secretas con periodistas y activistas se multiplicaron, y cada encuentro se convirtió en una pieza esencial del rompecabezas que, poco a poco, fue derribando el muro de silencio y complicidad que había protegido a los corruptos. El clímax de esta lucha llegó en una noche tormentosa, cuando la ciudad de Villa Sol se vio sumida en un caos controlado. Los vientos azotaban las calles y las lluvias torrenciales parecían lavar las huellas de una injusticia arraigada. Alejandro, junto a su equipo, recibió información de última hora de que los oficiales implicados planeaban dar un giro final a la narrativa oficial en una reunión clandestina. Con el corazón palpitando al ritmo de la tempestad, Alejandro se preparó para enfrentar esa reunión, sabiendo que en ese encuentro se decidiría el destino de muchos. En un lugar apartado, en un viejo almacén industrial, se reunieron varios altos mandos del departamento de policía. La tensión era tan densa que se podía cortar el aire con un cuchillo. Los discursos se intercambiaban con la frialdad de quienes ya habían perdido toda esperanza. Pero la llegada inesperada de Alejandro cambió el curso de la velada. Con voz firme y llena de autoridad, comenzó a exponer, sin dejar lugar a dudas, los hechos y las pruebas que demostraban la manipulación y el abuso de poder. Los rostros de aquellos que lo habían subestimado se tornaron pálidos al comprender que la verdad había irrumpido en su sala de conspiraciones. Los gritos y empujones que siguieron marcaron el punto de inflexión, y lo que comenzó como una reunión secreta se transformó en un enfrentamiento abierto, en el que la justicia comenzaba a resurgir de entre las sombras. En medio del tumulto, Alejandro se vio obligado a recurrir a todas las habilidades que había perfeccionado en su carrera militar. Cada movimiento era preciso y calculado, y aunque la lucha fue intensa, logró mantenerse firme, protegiendo a sus compañeros y asegurándose de que cada evidencia se registrara en vídeo. Mientras tanto, Lucía, que había sido escoltada de manera segura a un lugar secreto, observaba desde la distancia, comprendiendo poco a poco que su padre no solo era un excomandante, sino un hombre capaz de sacrificarlo todo por la verdad. El coraje y la determinación de Alejandro se convirtieron en un faro de esperanza para toda la ciudad, y la jornada que parecía estar perdida dio paso a un nuevo amanecer, en el que la corrupción empezaba a ceder ante la implacable fuerza de la justicia. Con el paso de los días, la repercusión del enfrentamiento se hizo sentir en cada rincón de Villa Sol. Las autoridades se vieron obligadas a abrir investigaciones internas, y varios oficiales de alto rango fueron suspendidos mientras se reestructuraba el sistema. La prensa, ávida de justicia,
seguía de cerca cada avance, y la imagen de Alejandro, con el rostro marcado pero sereno, se convirtió en símbolo de una lucha que trascendía lo personal. Sin embargo, la batalla no había terminado. Alejandro sabía que aún quedaban muchos eslabones corruptos por desmantelar, y que la venganza, aunque no podía borrar la pérdida de Bruno, debía transformarse en una fuerza que impulsara un cambio real en la sociedad. Una tarde, mientras se encontraba en su casa revisando nuevos informes, Alejandro recibió la visita inesperada de un hombre misterioso. Este hombre, de mirada penetrante y voz suave, se presentó como el centinela, y le advirtió de que no solo los oficiales corruptos estaban dispuestos a todo para silenciar la verdad, sino que había grupos oscuros que planeaban actos violentos para intimidar a quienes se atrevieran a desafiar el sistema. La advertencia, aunque inquietante, no hizo más que reforzar la determinación de Alejandro. Consciente de que su lucha podía poner en riesgo la seguridad de su hija, intensificó las medidas de protección en el hogar, y se aseguró de que cada movimiento quedara registrado para evitar cualquier manipulación de la verdad. El ambiente en Villa Sol se volvió cada vez más tenso. Las protestas se multiplicaban, y en cada esquina, ciudadanos indignados se unían para exigir cambios reales. Lucía, a pesar del dolor, comenzó a mostrar signos de recuperación. Con la ayuda de terapeutas y de la calidez de la comunidad, retomó poco a poco su camino hacia la sanación. En un momento particularmente emotivo, durante una caminata por el parque, Lucía encontró la fuerza para escribir unas líneas en su cuaderno. Aunque mi corazón llora por Bruno, sé que su amor vive en cada latido de mi ser. Y mi padre, con su fuerza y su valor, me enseña que la justicia puede brillar incluso en la oscuridad. Esas palabras, llenas de inocencia y resiliencia, se convirtieron en un himno para muchos que habían sido testigos de la tragedia. La narrativa se enriquecía con cada nuevo detalle y cada testimonio. Los foros de discusión en línea se llenaron de llamados a dejar una reseña y comentar sobre la historia, invitando a todos a participar en la conversación sobre la lucha contra la corrupción. En este ambiente cargado de pasión, se sugería a la gente que, si apreciaban la verdad y deseaban ver justicia, dejaran sus valoraciones y compartieran sus opiniones en los comentarios, haciendo eco de la fuerza colectiva que impulsaba el cambio. Mientras tanto, Alejandro continuó con su cruzada con la frialdad de un estratega y el fervor de un padre desesperado por proteger a su hija. Cada día se sumergía en la investigación, enfrentándose a maniobras internas y amenazas veladas, sin perder de vista que cada sacrificio era un paso más hacia la reparación de un sistema quebrantado. En una de esas noches, mientras revisaba un nuevo paquete de evidencia, recibió un mensaje que lo heló. Uno de los oficiales involucrados en el incidente, ahora en la mira de una investigación paralela, había sido visto en compañía de un conocido líder de un grupo extremista. La conexión, aunque aparentemente tenue, se convirtió en una pieza clave para descifrar la red de corrupción que había manchado a Villa Sol. Con una mezcla de rabia y determinación, Alejandro organizó una operación encubierta para capturar más pruebas, utilizando cada recurso a su alcance, desde cámaras ocultas hasta aliados en puestos estratégicos. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, en una noche lluviosa, se produjo un enfrentamiento inesperado en las calles de Villa Sol. Alejandro, en su automóvil blindado, observaba desde una colina la llegada de un vehículo sospechoso. La lluvia caía intensamente, y las luces del sedán oscuro se mezclaban con el resplandor de las farolas. De repente, el vehículo se detuvo y se observó a dos individuos saliendo, armados y decididos a cumplir con sus órdenes. Con el corazón acelerado, Alejandro maniobró hábilmente, recordando cada entrenamiento de sus días en el campo de batalla. La confrontación fue inminente, y en un instante cargado de adrenalina, se desencadenó una persecución que hizo temblar las calles de Villa Sol. Los gritos, el sonido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado y el eco de disparos lejanos se entrelazaron en una sinfonía de caos y determinación. Alejandro esquivó cada obstáculo con la destreza de un veterano, mientras el vehículo enemigo se acercaba peligrosamente a su posición. En el clímax de la persecución, se produjo un intercambio de disparos en el que Alejandro resultó herido, pero logró neutralizar a sus perseguidores y capturar importantes pruebas que documentaban la intención de eliminarlo a él y a Lucía. Con el tiempo, las heridas de Alejandro fueron sanando,
aunque las cicatrices físicas y emocionales quedaron como recordatorios de una batalla feroz. La comunidad, ahora plenamente consciente de la corrupción imperante, se unió en un clamor común por reformas. Los tribunales se vieron inundados de demandas y la presión popular forzó a las autoridades a tomar medidas drásticas. El caso de Bruno se transformó en un símbolo, y la imagen del perro leal se imprimió en pancartas y murales como emblema de la lucha contra la injusticia. El desenlace de esta epopeya se acercaba cuando, tras meses de incansable esfuerzo, las autoridades finalmente arrestaron a varios oficiales de alto rango implicados en el encubrimiento. La justicia, aunque tardía, se impuso. En un juicio que capturó la atención de todo el país, Alejandro presentó el expediente completo, cada prueba, cada testimonio, en un intento por honrar la memoria de Bruno y sanar las heridas de una comunidad lastimada. Las declaraciones en el tribunal fueron intensas, y las emociones a flor de piel se desbordaron en cada intervención. Lucía, ahora más madura y decidida, se presentó como testigo, narrando con una voz temblorosa pero llena de convicción cómo Bruno había sido el guardián de su inocencia y el único que había comprendido su dolor. La sala del tribunal se llenó de un silencio reverente cuando Lucía, con la mirada fija en el futuro, dijo: «Bruno era más que un perro. Era mi ángel, mi protector. No permitiremos que su sacrificio sea en vano». Sus palabras resonaron en los pasillos de la justicia. Poco a poco, el veredicto comenzó a inclinarse a favor de la verdad. Los oficiales corruptos, que habían creído que su poder era inquebrantable, se vieron despojados de su impunidad, y la ciudad de Villa Sol respiró aliviada ante la posibilidad de un cambio real. La historia de Alejandro y Lucía, forjada en el fuego de la venganza y la búsqueda de justicia, se transformó en leyenda. La narrativa se difundió en medios de comunicación y en las redes sociales, y muchos se sintieron inspirados por la determinación de un padre dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de su hija. El caso de Bruno se convirtió en un hito en la lucha contra la corrupción, y las voces de aquellos que habían sido silenciados encontraron finalmente su eco en una sociedad que clamaba por equidad y verdad. Hoy, al leer esta historia, te invito a reflexionar sobre la importancia de defender la justicia y a dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz es fundamental para que se siga construyendo un futuro donde nadie tenga que enfrentar la crueldad de un sistema corrupto. La vida de Alejandro y Lucía continúa, aunque marcada por la tragedia y la lucha constante. La herida de perder a Bruno jamás se cerrará por completo, pero en ese dolor encontraron la fuerza para transformar su realidad. Alejandro, a pesar de sus cicatrices y de la constante amenaza que aún se cierne sobre ellos, sigue trabajando incansablemente para que cada ciudadano de Villa Sol sepa que la verdad siempre prevalecerá. Su espíritu guerrero, templado en batallas tanto internas como externas, inspira a quienes lo rodean a no rendirse, a luchar por sus derechos y a exigir que la justicia sea ciega ante la corrupción. En los meses posteriores al juicio, Villa Sol comenzó a ver cambios palpables. Las autoridades implementaron reformas que buscaban asegurar la transparencia en el departamento de policía, y la comunidad se organizó en asambleas vecinales donde se discutían soluciones y estrategias para evitar futuros abusos. Los ciudadanos, con la imagen de Bruno grabada en sus corazones, se comprometieron a no olvidar jamás el sacrificio de un ser que, sin pedir nada a cambio, había sido el protector de una niña y el símbolo de una lucha contra la injusticia. Mientras tanto, Lucía, con el apoyo de su padre y de la comunidad, encontró en el arte una manera de expresar su dolor y de transformar la tragedia en un canto a la resiliencia. Sus cuadernos se llenaron de poemas y dibujos, y cada trazo narraba una parte de la historia de Bruno, de su pérdida y de la esperanza que, a pesar de todo, seguía brillando. La joven artista comenzó a participar en exposiciones locales, y su obra se convirtió en un llamado silencioso pero poderoso a la reflexión sobre el valor de la vida y la necesidad de proteger a los inocentes. Con el paso del tiempo, la figura de Alejandro Romero se consolidó como un símbolo de valentía y sacrificio. Su nombre, junto al de Lucía, pasó a ser recordado no solo en Villa Sol, sino en todo el país, como un ejemplo de cómo el amor paternal y la determinación pueden desafiar incluso a los sistemas más opacos y corruptos. Las calles que antes se veían ensombrecidas por la indiferencia, ahora se iluminaban con la promesa de un futuro donde la justicia y la verdad eran inquebrantables.
Esta es la historia de una tragedia que se transformó en un movimiento, de un padre y una hija que se negaron a ceder ante la injusticia, y de un perro leal cuyo sacrificio encendió la chispa de un cambio social. A lo largo de esta narrativa, hemos presenciado cómo cada paso, cada decisión, fue guiado por la fuerza del amor y el deseo inquebrantable de hacer lo correcto. La lucha de Alejandro y Lucía sigue siendo un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz que nunca se apaga. Si has disfrutado de esta historia y sientes que el mensaje de justicia y perseverancia resuena en tu corazón, te invito a dejar tu valoración y comentarios. Tu opinión es vital para que más personas conozcan este relato y se unan a la causa de la verdad. El rugido del silencio, la determinación de un padre y el legado de un perro leal nos enseñan que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el dolor en esperanza, y la injusticia en un grito colectivo por un mundo mejor. Así, en Villa Sol, cada día se construye, con esfuerzo y convicción, un futuro donde el valor de la vida humana y el amor incondicional son las únicas armas contra la corrupción. La historia de Alejandro, Lucía y Bruno perdurará en la memoria de todos aquellos que se han sentido oprimidos y han buscado la justicia. Un relato que, a pesar de las sombras del pasado, brilla con la promesa de un amanecer lleno de esperanza. Que este relato te inspire a no callar ante la injusticia y a luchar siempre por la verdad, porque en cada gesto de valentía se encuentra la semilla de un cambio inquebrantable. Gracias por leer este relato. No olvides dejar tus comentarios y calificaciones para seguir impulsando la lucha por la justicia. Tu voz cuenta y, juntos, podemos transformar el mundo.